1 de abril de 2026. El exfiscal del condado de Orange, Matt Murphy, se sienta frente a una cámara y lanza una afirmación que ningún funcionario activo en este caso ha tenido el coraje de decir en voz alta todavía. Dice que apostaría todo su dinero a que el sospechoso del caso, Nancy Guthrie, ya es conocido por las autoridades del condado de Pima, que ya tiene un historial, que probablemente ya ha estado dentro de la cárcel del mismo condado donde Nancy desapareció, y que si ese sospechoso estuvo en libertad cuando cometió este crimen, fue porque el sistema lo dejó salir. Y luego Murphy dice dos palabras sobre la investigación que nadie en el establishment local ha querido pronunciar públicamente: clown show. Eso es lo que un exfiscal con décadas de experiencia en tribunales criminales llama a la investigación más importante en la historia reciente del condado de Pima. Y las razones que da para llegar a esa conclusión son las que van a redefinir completamente la manera en que entiendes dónde está parado este caso hoy. Para entender el peso de lo que Murphy dice, necesitas saber quién es Matt Murphy. No es un bloguero de True Crime, no es un comentarista de Internet sin credenciales, es un exfiscal del condado de Orange, California, una de las jurisdicciones con más recursos y más casos complejos en todo el país. Alguien que pasó décadas construyendo casos criminales, llevando evidencia a juicio, evaluando sospechosos y entendiendo exactamente cómo piensan y operan las personas que cometen crímenes violentos. Y cuando un hombre con ese historial dice que apostaría todo su dinero a algo, no lo dice como especulación casual, lo dice porque lo que ve en la evidencia pública disponible lo lleva a una conclusión específica con alta confianza. Murphy dijo: apostaría todo mi dinero a que este tipo, quien sea, resulte ser un tipo conocido en la cárcel del condado de Pima, y no me sorprendería en absoluto, y esto está basado solo en mi lente personal, si este tipo no ha sido un visitante frecuente y fue liberado en algún programa de justicia social ridículo. No me sorprendería en absoluto verlo. Visitante frecuente. Esa es la frase que más peso tiene en toda esa declaración. No dice que el sospechoso es un criminal sofisticado que opera en las sombras sin dejar rastro. Dice exactamente lo contrario. Dice que es alguien que el sistema ya conoce, alguien que ya ha pasado por el proceso de arresto, procesamiento y posiblemente encarcelamiento en el mismo condado donde Nancy vivía, alguien cuyo nombre ya está en los archivos del departamento del sheriff del condado de Pima, y eso tiene implicaciones enormes para la investigación del ADN. Porque si el sospechoso es alguien que ya ha tenido contacto con el sistema criminal del condado de Pima, existe la posibilidad de que su perfil genético ya esté en alguna base de datos, no necesariamente en CODIS a nivel federal, pero posiblemente en registros locales, posiblemente en muestras recolectadas durante arrestos anteriores, posiblemente en comparaciones que los investigadores del FBI están ejecutando en este momento usando toda la información disponible sobre personas con historial criminal en el área. Pero Murphy no se limitó a la identidad del sospechoso. Fue directo contra el sistema que cree que permitió que este crimen ocurriera. Murphy criticó al sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, y a la fiscal del condado de Pima, Laura Conover, llamando a la investigación un clown show. Dijo que la familia Guthrie merece mucho más, clown show. Dos palabras que resumen meses de frustración acumulada por parte de expertos, comentaristas y el público general que ha seguido este caso. Y no son palabras que un exfiscal use ligeramente. Son las palabras de alguien que ha visto de cerca cómo funciona una investigación bien conducida y que compara eso con lo que ha observado desde afuera en el condado de Pima y encuentra que la diferencia es inaceptable. Y Murphy no está solo en esa evaluación, porque las palabras clown show, aunque son las más directas que se han dicho públicamente, no son las únicas críticas que han llegado al manejo de esta investigación desde voces con credenciales reales. El sheriff Nanos enfrenta simultáneamente un proceso de destitución, un voto de no confianza unánime de su propio sindicato y una investigación de la Junta de Supervisores del Condado que lo obliga a presentar informes bajo juramento. Todo esto mientras conduce la investigación más visible de Arizona en décadas. Y un diputado de su propio departamento fue arrestado por la policía de Tucson bajo cargos de secuestro mientras todo esto ocurría.
Pero la crítica de Murphy va más allá de Nanos personalmente, apunta al sistema, específicamente a la combinación del sheriff y la fiscal del condado, que según Murphy creó las condiciones para que alguien con historial criminal pudiera estar en libertad y cometiera un crimen de esta magnitud. Ahora necesitas entender por qué la teoría del visitante frecuente que propone Murphy es coherente con lo que otros expertos han dicho desde ángulos diferentes. La exagente del FBI, Jennifer Coffin Duffer, fue directa sobre la pregunta de si el sospechoso actuó solo cuando respondió a Newsweek. Coffin Duffer dijo que aún se inclina a creer que más de una persona estuvo involucrada, pero que también tiene que considerarse que actuó solo. Dijo que normalmente las personas que secuestran a alguien necesitan ayuda, necesitan a alguien que maneje a la persona, necesitan a alguien donde llevan a la persona para ayudar a cuidarla. Si querían mantenerla con vida, necesitarían a alguien. Y hay algo físico en la escena del crimen que apoya directamente la teoría de múltiples personas sin que nadie haya podido explicarlo satisfactoriamente todavía. La puerta de seguridad. La puerta de seguridad de Nancy Guthrie sería casi imposible de atravesar desde afuera, lo que lleva a algunos expertos de aplicación de la ley a creer que un segundo sospechoso ya estaba adentro de la casa cuando el hombre enmascarado estaba afuera. Piensa en lo que eso significa operacionalmente. El hombre enmascarado se acerca por el frente, cubre la cámara, trabaja en la puerta. Pero si la puerta de seguridad es físicamente imposible de atravesar desde afuera, sin el conocimiento de alguien adentro, entonces alguien ya estaba dentro de esa casa cuando él llegó. Alguien que abrió esa puerta desde adentro. Alguien que había entrado por la parte trasera antes de que el hombre enmascarado apareciera en cámara por el frente. Y eso conecta directamente con lo que el exdetective de la NYPD, Michael Alcázar, dijo sobre las puertas traseras que estaban abiertas y propiadas con macetas de flores. Alcázar dijo que el sospechoso estaba dejando esa puerta abierta porque potencialmente alguien más lo seguía por detrás. No estaba huyendo por la puerta trasera, estaba manteniéndola abierta para facilitar el movimiento de otros participantes en la operación, lo que significa que la puerta trasera no es una ruta de escape, es un punto de coordinación, un lugar donde múltiples personas convergieron para mover a Nancy hacia afuera mientras uno de ellos mantenía el control de la entrada principal. Y todo esto lo lleva de vuelta a la teoría de Murphy sobre el perfil del sospechoso. Porque alguien que puede coordinar una operación de este nivel, que conoce las limitaciones físicas de una mujer de 84 años, que sabe que necesita múltiples personas para moverla, que planifica con 3 semanas de anticipación, pero que según Murphy sigue siendo alguien con historial en el sistema criminal local, eso describe un perfil muy específico. No es un criminal de primera vez. Es alguien que ha cometido crímenes antes, que ha sido atrapado antes, que ha pasado por el sistema antes, pero que en esas experiencias anteriores aprendió exactamente qué errores no volver a cometer, excepto por los errores que nunca anticipa nadie: la linterna en la boca que depositó ADN en los guantes, el contacto con superficies dentro de la casa que quedaron registradas en el tejido de ese espacio, los cabellos que se caen de manera natural de cualquier persona que habita un espacio durante tiempo suficiente. C.C. Moore, la genealogista genética forense que ha resuelto más de 300 casos, dijo algo en marzo que se aplica directamente a la teoría del visitante frecuente de Murphy. Dijo que si el sospechoso tiene raíces profundas en los Estados Unidos y principalmente ascendencia noreuropea, una coincidencia parcial en las bases de datos de genealogía genética podría aparecer en minutos u horas. Si su ascendencia corre a través de América Latina con raíces inmigrantes recientes, el proceso puede tomar más tiempo. Pero dijo algo más que es crítico en el contexto de lo que Murphy propone. Si el sospechoso ya tiene historial criminal en el condado de Pima y si en alguno de esos arrestos anteriores se recolectaron muestras de ADN que fueron enviadas a bases de datos locales o estatales, entonces los investigadores del FBI no dependen únicamente de la genealogía genética para identificarlo. Dependen de la comparación directa del ADN desconocido de la casa de Nancy con perfiles que ya existen en el sistema. Y si esa comparación ya produjo un resultado,
podría explicar exactamente lo que el sheriff Nanos dijo en su entrevista del 23 de marzo, que el FBI tiene evidencia buena frente a ellos, que creen que pueden resolver esto, pero que no están 100% seguros de todo todavía. Eso es el lenguaje de alguien que tiene un perfil que coincide, pero que está construyendo el caso adicional necesario para una acusación que resista el escrutinio judicial. No es el lenguaje de alguien que está buscando en el vacío. El departamento del sheriff del condado de Pima dijo en una declaración reciente que continúa analizando diversas formas de evidencia en el caso Nancy Guthrie, incluyendo material de laboratorios, así como imágenes y videos capturados por cámaras, que en ese momento no comentarían los detalles o el estado de ese análisis, no comentarán el estado del análisis. Esa es exactamente la respuesta que das cuando el análisis está produciendo resultados que no puedes confirmar públicamente, porque hacerlo alertaría al sospechoso o comprometería el proceso de construcción del caso para juicio. Y la recompensa de más de $1.200.000 sigue sin reclamarse. Después de 61 días, si el sospechoso es alguien conocido en el sistema del condado de Pima, si es un visitante frecuente, como dice Murphy, entonces hay personas en ese condado que conocen a ese individuo, que lo han visto operar, ¿no? Que saben de sus conexiones o sus movimientos o sus asociados, y ninguna de esas personas ha llamado para reclamar el dinero. Eso habla o de miedo o de lealtad. Ambas cosas son reales en comunidades donde las personas con historial criminal tienen redes sociales construidas sobre años de actividad compartida. Y ambas cosas son el tipo de obstáculo que el FBI ha aprendido a superar en casos exactamente como este. La familia Guthrie ha ofrecido $1 millón de recompensa por información que lleve a la recuperación de Nancy. El FBI liberó la grabación de vigilancia a principios de febrero, pero 2 meses después no se han hecho arrestos. Los investigadores aún no han nombrado un sospechoso o sospechosos. 61 días, sin arresto, sin sospechoso nombrado, con un ex fiscal que apuesta todo su dinero a que ese sospechoso ya es conocido por el sistema, con un ex detective de homicidios del mismo condado que dice que entre 2 y 4 personas estuvieron involucradas, con el ex jefe del actual sheriff diciendo que cree que Nancy murió durante el cautiverio porque el plan falló médicamente, y con el FBI construyendo en silencio un caso que, según el propio sheriff, tiene buena evidencia frente a ellos. Lo que Murphy llama clown show desde afuera es algo que los investigadores federales dentro del caso están mirando desde un ángulo completamente diferente. Ellos no ven un clown show. Ven una investigación que está construyendo el caso correcto para que cuando llegue el arresto, el procesamiento no pueda ser derribado en un tribunal. Pero para la familia Guthrie, para Savannah, que se despierta cada noche en la oscuridad imaginando el terror de su madre, para Annie y Tommaso, que viven en Tucson y no pueden alejarse de la casa donde Nancy vivió, la distinción entre investigación correctamente construida y clown show no tiene ningún peso. Lo único que tiene peso es una respuesta, un nombre, un arresto. Y si Murphy tiene razón, ese nombre ya está en algún archivo del condado de Pima. Ya tiene un historial, ya está en alguna base de datos. Y el FBI lo sabe o lo está descubriendo en este momento. La línea del FBI es 1800 call FBI. Nancy Guthrie sigue siendo buscada. Y el exfiscal que apostó todo su dinero a que el sospechoso ya es conocido por el sistema, tiene 61 días de silencio oficial como respuesta. Pero el ADN dentro de esa casa no está en silencio. Está siendo procesado y cuando ese proceso termine, el visitante frecuente que Murphy describe va a descubrir que el sistema que conoce también lo conoce a él también.